manera diferente y te pido que tú dirijas todo esto de la tecnología para que no deba haber interrupciones. Ilumina nuestra mente para poder hoy profundizar un poco más, entender un poco más tu plan para nosotros y poder llegar así, Señor, también a cumplir mejor la misión que nos has encomendado. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro repaso. Nosotros dijimos que Apocalipsis comienza con un problema. ¿Cuál es el problema? Jesús quiere venir pronto, pero su pueblo no está preparado. Entonces, hay un mensaje que Jesús tiene para su pueblo. Ese pueblo está representado por 7 iglesias. 7 iglesias que están representadas por un símbolo. ¿Y cuál es el símbolo de las 7 iglesias? Yo sé que ustedes ya tienen, o sea, pueden responderme esto, yo no lo puedo escuchar, pero el símbolo de las 7 iglesias es un candelabro. Cada iglesia representa una lámpara, un candelabro. Jesús va caminando entre las 7 iglesias y les trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Jesús pide un mensaje de arrepentimiento, o sea, trae un mensaje de arrepentimiento y le dice a las iglesias que él espera que estas iglesias se arrepientan para poder entonces venir a buscarlas. Y especialmente no solamente para venir a buscarlas, sino para que cumplan la misión que tienen que cumplir hasta la segunda venida de Cristo. Cada iglesia tiene un mensaje diferente, Jesús se manifiesta de una manera diferente a cada iglesia, y entonces Dios está esperando que las iglesias se arrepientan. Si estas iglesias se arrepienten, entonces se comienzan a desencadenar los movimientos finales. Pero nosotros notamos algo interesante, que entre estas 7 iglesias, que tienen diferentes características, hay 2 iglesias que no tienen ninguna reprensión y que no tienen que arrepentirse porque ya están arrepentidas, están caminando con el Señor. Y vimos que estas iglesias son las iglesias de Esmirna y Filadelfia, que a pesar de que tienen una proyección histórica, o sea, son características de diferentes cristianos que pasaron durante la historia desde que Cristo se fue al cielo hasta la segunda venida de Cristo, estas 2 iglesias representan a las características de todos los cristianos que se van a arrepentir. Todos los cristianos que incluso queremos arrepentirnos, y ese arrepentimiento va a venir a través de una revelación de Jesús. Esa iglesia es la de Esmirna y la de Filadelfia escatológica, que le llamamos. Y entre esas 2 iglesias describen lo que luego va a describir todo el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis describe que el pueblo de Dios, ahora arrepentido, por medio del poder de Dios va a vencer. Y es el pueblo de Dios que va a preparar camino para la segunda venida de Cristo. Entonces, así termina la primera profecía del Apocalipsis. Y la sesión pasada nos introdujimos en la segunda profecía del Apocalipsis y vimos que entonces en la segunda profecía del Apocalipsis aparece el trono de Dios y enfrente del trono de Dios están los 7 candeleros. Así como nosotros, ahora yo estoy en Atlanta y Denar y Roger están en Florida y estamos al mismo tiempo conectados, ellos ven lo que está pasando en Atlanta y yo, bueno, no puedo ver lo que está pasando en Florida, pero ellos sí están viendo lo que está pasando en Atlanta. De la misma manera, en el cielo están todos los seres del universo pendientes para ver si las iglesias se arrepienten. Una vez que las iglesias se arrepientan, entonces vimos que hay un libro en la mano del Padre que se le tiene que entregar a alguien, es un libro cerrado. ¿A quién se le tiene que entregar? Evidentemente se le tiene que entregar al que representa a toda la humanidad. Según lo que dice Juan, no había nadie digno de abrir ese libro. Solamente había uno digno. Y ese digno era el león de la tribu de Judá, que después se ve como un cordero, como inmolado. Y se le entrega entonces ese libro al cordero. Nosotros pudimos deducir que ese libro es el libro de la vida, que Jesús lo comienza a abrir, y entonces al comenzarlo a abrir, él lo primero que va a hacer es va a sacar del libro a todos los que pertenecen al pueblo de Dios, pero que no aceptan el privilegio de formar parte del pueblo final, que pareciera que no les interesa formar parte del pueblo final. Entonces dijimos que esta es una obra de juicio que de alguna manera representa lo que está pasando en Daniel capítulo 7, que se describe
también allí. Ahora, otra de las cosas que nosotros vimos que es interesante es que si este es el libro de la vida, pudimos ver que en la Biblia, el libro de la vida, todos los que se van a salvar están registrados desde antes de la fundación del mundo. Y por eso entonces Dios tiene que empezar a sacar del libro de la vida a aquellos que no quieren salvarse. Nosotros vimos que ya hay una sentencia de salvación sobre todos los habitantes de la tierra. Dios ha predestinado a todos para que se salven. Pero ¿quiénes no se van a salvar? Aquellos que no quieren salvarse. Y por eso entonces Dios va a quitar, como respeta la libertad de cada uno, va a quitar del libro de la vida a aquellos que no desean salvarse. Ojalá que eso no sea la situación de nosotros. Y creemos que Dios nos está dando esta oportunidad de estudiar el Apocalipsis porque Dios está guiando nuestros pasos porque quiere que todos nosotros nos salvemos y que seamos instrumentos de salvación para otros. Hicimos una pausa aquí, no vamos, ahora una vez que se abre el libro, en lo que sigue de la profecía, aparecen los jinetes del Apocalipsis, que hoy no lo vamos a analizar, sino que hoy simplemente vamos a dar lugar a preguntas. Y quiero decirles también que como esto es nuevo, lo que estamos haciendo, antes siempre estábamos en Florida haciendo el programa y hoy estamos, gracias a Karen y Alex que nos están ayudando aquí, con la tecnología, puede ser que la tecnología falle y no sabemos qué puede pasar. Entonces, para no tomar el riesgo, hicimos una sesión de preguntas que también es necesaria, que si mal no recuerdo, Víctor nos sugirió que hagamos una sesión de preguntas y respuestas y estamos siguiendo la sugerencia entonces de nuestros oyentes. Muy bien, ya que hicimos un corto repaso, espero que estemos todos listos y vamos entonces a pedirle a Denar que nos haga o nos transmita la primera pregunta. Denar. Vamos a ir buscando entonces las preguntas. Hay varias preguntas, Pastor, y vamos a hacer algunas preguntas también de algunos de sus sermones que las personas también tienen, que han quedado por ahí. Pero vamos con las preguntas de Apocalipsis que quedaron ahí. Muy bien. Déjame, estoy buscando aquí. El último miércoles me quedaron varias dudas, nos dice Luis, lo cual me hizo que me pusiera a investigar y orar al respecto. Sin dudas, ese debe ser uno de tus objetivos. La primera duda es acerca de tu afirmación de que estamos inscritos en el libro de la vida desde antes de nacer y que además allí están inscritos todos los que nacen en el versículo de Efesios 1. Hay dos cosas que me hacen ruido. Primero, Juan 1:12, 13 y Juan 3:3, según entiendo, habla acerca de la condición de hijos, es espiritual y sucede cuando aceptamos a Jesús, por lo que allí se inscribiría nuestro nombre en el libro de la vida. Por otro lado, en Conflicto de los Siglos de Elena de White, página 534, dice que el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. La segunda duda, esa es la primera, la segunda duda es que en PBGM, página 236, dice que cuando los judíos rechazaron a Cristo en el tribunal de Pilato y eligieron a Barrabás, ese pecado fue anotado en el libro que el Padre le entregó al Cordero en Apocalipsis 5:1-7. Entonces, ese libro tampoco sería el libro de la vida. Podría ser el libro de los pecados, o un libro que simboliza todos los libros, el de la vida, de la memoria de los pecados, de la muerte, quien forma parte de eso. Entonces, ese libro tampoco sería el libro de la vida. Que forman parte, eso sería parte de los libros que forman parte del juicio representado en Daniel 7 y Apocalipsis 5. Entonces, Pastor, ahí son dos preguntas. La primera duda acerca del libro, de cuando la persona se inscribe en el libro de la vida, y entonces ahí la segunda. Muy bien, de paso muy emocionante. Luis, estoy seguro, Luis está escribiendo desde Argentina y Luis es un amigo de la adolescencia. Estudiamos en la secundaria, en el high school juntos, y bueno, y ahora estamos conectados por medio del estudio de Apocalipsis. Un gusto, Luis, poder estar conectados y un saludo para vos y para toda tu familia. Pero bueno, lo primero que quiero aclarar es que esta sesión se llama Apocalipsis para Todos, este curso que estamos haciendo, Apocalipsis para Todos. ¿Qué quiere decir? Apocalipsis para Todos, la intención es que este estudio que hacemos sirva para las personas de todas las denominaciones. Eso lo dijimos en un principio. Entonces, una de las cosas que nos comprometimos es que vamos a usar
solamente la Biblia para poder interpretar el Apocalipsis. O sea, va a ser la Biblia con la Biblia misma. Eso no quiere decir que cada denominación que también estudie la Biblia también use sus tradiciones, sus conclusiones o digamos, los aportes que tiene, pero yo no quiero discutir, digamos, otros libros que no sean la Biblia. Pero sí creo que es buena esta pregunta y creo que debemos aclarar ciertas cosas. Primero, allí se dice, por ejemplo, se nos dice que en una cita dice que los nombres, en el libro de la vida están los nombres de los que sirvieron a Dios. Nosotros nunca contradijimos eso. El hecho que alguien diga que están todos los nombres de los que sirvieron a Dios no quiere decir que no estén otros nombres. O sea, eso es una primera cosa. La segunda pregunta, no me acuerdo bien cuál era la segunda pregunta. ¿Cuándo es que inscriben? Entonces se usaba, según lo que entiendo, se usaba Juan, capítulo 1, versículos 13, que dice, vamos del 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y después Juan 3:3, creo que mencionaba Luis, que Jesús le dice a Nicodemo, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Yo creo que lo que dijimos no contradice ninguno de estos versículos. Lo que nosotros explicamos hace, creo que 2 sesiones, es que nosotros nacemos con una sentencia de salvación. Todos nacemos con el Espíritu, o sea, nacemos ya con una fuerza de salvación, o sea, nacemos salvos, pero enfermos de pecado. Nacemos en un proceso que, mejor dicho, la vida comienza un proceso en el cual si nosotros no nos resistimos al Espíritu, nos vamos a salvar. Pero si nos resistimos al Espíritu, nos vamos a perder. Entonces, llega un momento que las personas que no se resisten al Espíritu, llega un momento que tienen que descubrir cuál es el principal valor de su vida y allí se produce el nuevo nacimiento. A mi criterio, y esto va a ser algo que quizás no mucha gente lo han escuchado, mucha gente, pero a mi criterio, una vez que nosotros somos sellados con el Espíritu, cuando se da el nuevo nacimiento, nosotros ya no volvemos para atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque por lo menos yo lo que he escuchado desde chico, nosotros creemos que los 144.000, una vez que sean sellados, no vuelven para atrás. Y ser sellados, nosotros vamos a ver después con el Apocalipsis, que es ser sellado con el Espíritu. ¿Cuándo es que somos sellados con el Espíritu? No es cuando aceptamos intelectualmente la vida de Jesús o cuando tomamos una decisión por Jesús, sino que ser sellados con el Espíritu es cuando nos entregamos completamente a Jesús. Y eso no sucede simplemente por ir a una iglesia o por ser sincero. No, eso sucede cuando yo me quiebro delante de Jesús y entrego todo y entiendo, digamos, la obra de Él para mi vida. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo. Los discípulos de Jesús, todos lo traicionaron a Jesús mientras eran discípulos. Aparentemente nosotros podemos ver en la Biblia que un discípulo puede traicionar a Jesús y puede dejarlo. En Juan capítulo 6 se nos dice que muchos discípulos dejaron a Jesús después que se ofendieron. Y eran discípulos sinceros que estaban siguiendo a Jesús. Sin embargo, yo hago una pregunta. ¿Cuántos de los apóstoles traicionaron a Jesús? Y si nosotros analizamos la vida de los apóstoles, ningún apóstol traicionó a Jesús. ¿Se equivocaron los apóstoles? Sí se equivocaron, pero ninguno lo traicionó. ¿Por qué? Porque ellos pasaron por el Calvario y al pasar por el Calvario y entender la obra de Jesús, se quebraron y nacieron de vuelta, podríamos decir así, tras la revelación de Jesús, y entendieron lo que significaba vivir para Jesús y renunciar para sí mismos. Una persona que entiende por medio del Espíritu, se entrega totalmente, renuncia a sí mismo y comienza a vivir para Jesús, ya no vuelve para atrás. Eso va a pasar con los 144.000 que van a ser sellados. Entonces, si los 144.000 que van a ser sellados no van a volver para atrás después de ser sellados, no puede ser que las condiciones de salvación de la última generación sean diferentes a las condiciones de salvación que vivieron todos los hijos de Dios durante toda la tierra. Nosotros decimos claramente que el evangelio es un evangelio eterno, que las condiciones de salvación siempre fueron las mismas. La salvación siempre fue por fe. Siempre fue por fe.
Unos tenían que tener fe en lo que Cristo iba a hacer, nosotros tenemos fe en lo que Cristo hizo. Y la vida cristiana siempre se vive de la misma manera, históricamente. Las condiciones de la salvación siempre fueron las mismas. Por lo tanto, los 144.000 no puede ser que ellos tengan una manera de salvarse y después todo el resto de la humanidad durante la historia se salvó de otra manera. Y por eso la Biblia dice claramente que cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo es nuestra garantía. Eso está en Efesios, capítulo 1, versículo 13, 14. 13 y 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. De alguna manera, aquí Pablo nos está dando a entender que cuando nosotros nos entregamos, nacemos de vuelta, recibimos el Espíritu, y el Espíritu es la garantía de nuestra salvación. ¿Qué es la garantía? Es la seguridad de nuestra salvación. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo por esto. Entonces, una de las cosas que también es necesario que entendamos, la Biblia la interpretamos con la Biblia misma, la profecía la vamos a interpretar con la profecía misma. Lo que nosotros podemos encontrar en una cita que por ahí leemos, tenemos que seguir estudiándolo, pero nosotros no podemos analizar la Biblia a la luz de una cita, sino que tenemos que analizar la cita a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Eso mismo pasa en la Biblia. La Biblia tiene 66 libros y cuando nosotros leemos un versículo que no entendemos bien en un libro de la Biblia, que fue escrito por un profeta, vamos a toda la Biblia para entender ese versículo. Y entonces captamos el mensaje de la Biblia y después analizamos ese versículo a la luz de todo el mensaje de la Biblia y no el mensaje de la Biblia a la luz de ese versículo. Por ejemplo, les voy a dar un caso acá. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Voy a dar simplemente un ejemplo. En este versículo dice, a ver si lo encuentro, 3:19. Vamos desde el 18 y 19. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Dice así: asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. El versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Acá Pedro está diciendo que cuando Cristo murió, fue a predicar en espíritu a los espíritus encarcelados de la época de Noé. ¿Qué quiere decir Pedro con eso? Y mucha gente lee este versículo y dice, bueno, Jesús quiere decir que cuando Jesús murió, fue a predicar a los espíritus encarcelados de la época de Noé, o sea que estaban muertos. Yo realmente no entiendo qué quiere decir ese versículo. ¿Por qué? Porque estudio el mensaje sobre la muerte en toda la Biblia y encuentro otro mensaje que pareciera estar en tensión con este versículo. Entonces, yo por este versículo, yo no puedo hacer una conclusión acerca de la muerte de lo que la Biblia habla acerca de la muerte. Este es un versículo que habla sobre la muerte, pero hay muchos otros versículos más y yo tengo que analizar ese versículo a la luz de los otros versículos y no los otros versículos a la luz de este versículo. Bueno, lo mismo tiene que ser con una cita que nosotros leemos. No podemos analizar la Biblia a la luz de una cita, sino que la cita que nosotros leemos de cualquier autor, sea un profeta o no, tiene que ser a la luz de la Biblia. Y hasta ahí avanzo, pues no quiero solamente una respuesta, que una pregunta se lleve toda la sesión. De Facebook, que nos han estado mirando también, porque en un principio se nos cortó la transmisión, pero volvimos a entrar al aire nuevamente en Facebook en vivo. Pero si tienen algún problema, recuerden siempre, YouTube es mucho más estable que Facebook. Y últimamente Facebook ha estado un poco inestable en las transmisiones, así que si quieren conectarse a YouTube también pueden hacerlo en nuestro canal Iglesia Adventista Forest City, y nos encuentran fácilmente en YouTube, y también estamos transmitiendo en las dos plataformas. Así que les damos las gracias por seguir insistiendo, tratar de conectarse con nosotros a pesar de que se cayó la transmisión en unos momentos. Quiero leerle la segunda pregunta, Pastor. Bueno, en YouTube hay muchas preguntas ya, pero habían preguntas que habían hecho de antes, así que vamos a tratar de ir lo más rápido posible para poder contestar la mayor cantidad de preguntas. Dice,
Pastor dice, ¿tiene la primera profecía del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, una aplicación doble, histórica y escatológica? ¿Se puede aceptar la posibilidad de aplicaciones múltiples en las profecías apocalípticas? Sí, totalmente sí. O sea, sin duda que la profecía, la primera profecía tiene una aplicación histórica y otra escatológica. Es más, yo creo que todas las profecías, o la mayoría de las profecías de apocalípticas tienen una aplicación histórica y otra escatológica. El Apocalipsis ha tenido una aplicación histórica durante toda la era cristiana, pero específicamente tiene un cumplimiento final o escatológico en la última generación. Muy bien, dice, ese fue Ferdinand, gracias Ferdinand por tu pregunta. Johnny ahora pregunta, en Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, 5 y 6, si la expresión no dañes el aceite y el vino, ¿se refiere al Evangelio de Isaías 55.1 y la obra del Espíritu Santo? Muy bien, esa no cubre todavía lo que no hemos estudiado, o sea, hasta nosotros hemos llegado hasta el capítulo 5 nomás. Entonces, esa la voy a dejar para cuando estudiemos el capítulo 6, que posiblemente sea la próxima sesión, el próximo miércoles. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar a las preguntas de YouTube y después seguimos con las preguntas que ya nos habían hecho anteriormente. Ok. Dice, ¿en qué momento se da que Dios entrega a Jesús el libro de la vida luego del arrepentimiento del pueblo de Dios cuando Jesús fue glorificado? Es decir, ¿ya pasó eso o es futuro? Bueno, aparentemente yo no, la verdad que yo puedo tener interpretaciones, pero yo no puedo ser dogmático en esto. Hay una cosa que sí es clara, hay un llamado al arrepentimiento en la primera profecía. De acuerdo a mi interpretación y a lo que hemos estudiado, yo pienso, y por eso no lo tomen como palabra de Dios, ustedes lo pueden analizar, que desde el tiempo del fin, la Biblia habla de fechas específicas cuando iba a comenzar el tiempo del fin. Desde el tiempo del fin, Jesús podría haber venido en cualquier generación. No vino porque no hubo un pueblo arrepentido, una comunidad arrepentida. Hubo muchas personas que se arrepintieron, pero no hubo una comunidad arrepentida, y la razón por la cual no hubo una comunidad arrepentida fue por el hecho de que no se levantó a Jesús como se debería haber levantado en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque el estudio de la vida de Jesús, el estudio de la obra de Jesús en la cruz, produce arrepentimiento. Y lastimosamente las iglesias cristianas muchas veces nos hemos descarriado. Hay un tipo, muchas veces uno va a iglesias cristianas donde se habla de lo que el hombre hizo o de lo que el hombre tiene que hacer, y no hablamos de lo que Cristo hizo. Y hay otras iglesias cristianas que hablan mucho de lo que Cristo hizo, pero no se habla de las implicancias de lo que significa aceptar a Cristo. Y entonces hay dos desequilibrios que no se han logrado tener un evangelio equilibrado. Y eso entonces no ha producido el arrepentimiento comunitario que necesitaba realizarse en la iglesia. Entonces, Cristo no vino por causa de eso. Y la pregunta ahora se me olvidó cuál era la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Voy a buscarla porque yo ya estoy viendo por otro lado. Claro. A ver, pastor. ¿Eso se ve que estoy llegando a viejo o que estoy un poco cansado? Aquí la encontré. ¿En qué momento se da que Dios entrega a Jesús el libro de la vida? Correcto. Luego del arrepentimiento del pueblo de Dios, cuando Jesús fue glorificado, es decir, ¿ya pasó eso o es futuro? Yo personalmente creo que en el libro de la vida puede haberse empezado a abrir, y primero lo que Dios va a hacer, aparentemente, Él tiene que empezar a sacar del libro de la vida a aquellos que existieron desde Adán. Porque si nosotros se acuerdan cuando vimos nosotros la vez pasada, vimos que siempre la Biblia habla de que Dios va a sacar gente del libro de la vida, y no habla nunca que Dios va a inscribir a alguien. Lo que habla sí que Él inscribió desde antes de la fundación del mundo a los que están en el libro de la vida. Pero entonces, Dios tiene que empezar a sacar a todos. Entonces, ¿por quiénes va a empezar a sacar primero? Va a empezar a sacar primero a todos los que existieron ya y que han muerto. Entonces, primero comienza por allí el juicio. Y entonces, cuando se logre un número, la Biblia dice que es un número, simbólico, literal, no sabemos eso, pero hay un número
la Biblia dice que son 144.000, que puede ser simbólico porque está todo escrito en símbolos en el Apocalipsis, cuando haya un número específico de gente arrepentida, que es una comunidad, Dios allí, entonces aparentemente es allí que se entrega el libro, o por lo menos no es que se entrega, sino que comienza el proceso de sellamiento de esos vivos, y cuando se sellan los vivos del pueblo de Dios, ahí va a comenzar la obra final. Muy bien, gracias Sebastián Moyano por tu pregunta. Ahora vamos con la pregunta de Dilner Pérez. Dice, ¿existe una conexión entre los libros de la iglesia y el libro de la vida? Y yo he escuchado bastante eso y he escuchado esa pregunta también, que si a uno lo borran de los libros de la iglesia, también lo borran de los libros de la vida. ¿Es así, pastor? No, no existe ninguna conexión. Los libros de la iglesia son asuntos administrativos de registro, pero no hay ninguna conexión. Sí hay una conexión entre mis actitudes y los libros del cielo. Eso sí hay una conexión. O sea, la conexión no es con los libros de una iglesia, sino es con la actitud que un ser humano tiene. Y eso sí hay una conexión, que ahora no lo vamos a estudiar eso, pero hay una conexión. Por ejemplo, la Biblia habla de un libro de obras, de memorias, porque si bien todos nos salvamos por gracia, en el cielo va a haber recompensas. Y esas recompensas van a estar determinadas por lo que hicimos aquí en el cielo. Las personas que se salven van a haber hecho cosas buenas aquí en la tierra, pero no se van a salvar por esas cosas buenas. Pero en el cielo va a haber recompensas para aquellos que hicieron cosas buenas. Y por eso Jesús dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde el oro y el hollín corrompen, sino que hagan tesoros en el cielo. Y para hacer tesoros en el cielo, ¿cómo hago tesoros en el cielo? Haciendo algunas cosas que Dios indica aquí en la tierra, y eso va a tener su recompensa. Muy bien. Soy Sebastián, dice, quería preguntar sobre la profecía del arrepentimiento. ¿Cómo lograr frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo lograr frutos dignos de arrepentimiento? Vivir en la presencia de Jesús. ¿Qué significa vivir en la presencia de Jesús? Vivir para la gloria de Dios. Hacer de Jesús el principal valor de mi vida. Pero no un valor intelectual, sino un valor relacional. O sea, Jesús tiene que ser mi amigo constante, vivir para Él. Y cuando vivo para Jesús, vienen los frutos de arrepentimiento. Yo no los tengo que forzar a los frutos de arrepentimiento, sino que vienen como resultado de entregarme a Jesús. Muy bien. Wilson Pineda pregunta, recientemente escuché a un pastor de mi iglesia que sostenía la tesis que todos los seres humanos se iban a salvar. ¿Qué piensa al respecto? Yo creo que todos los seres humanos, que según lo que entiendo de la Biblia, todos los seres humanos que no rechazan la salvación se van a salvar. Incluso aquellos que no conocieron a Cristo, pero no rechazaron la salvación, se van a salvar gracias a la obra de Cristo. O sea, gracias a la obra de Cristo. Creo que eso lo estudiamos, y si alguien quiere repasarlo, puede ver en la sesión pasada, hemos estudiado eso, que la Biblia dice claramente que los beneficios de la salvación son para todos los seres humanos, no solamente para los que creen. Pero va a haber una gran parte de personas que va a rechazar la salvación, y esas personas se van a perder. Así es. Y con respecto a eso, pastor, en el último programa, cuando cerramos el programa del miércoles pasado, y no alcanzamos a hacer esa pregunta, pero cuando estábamos hablando del asunto de la salvación, alguien preguntó y dijo, yo tengo una familia que toda su vida fueron católicos y muchos de esos bajaron a descanso. No alcanzaron a conocer esta parte de la verdad. ¿Son salvos? Esa es su pregunta. Muy bien, esta es una muy buena pregunta, y ahora quiero sí aclarar bien esto y espero que quede claro. El hecho de ser católico, adventista, pentecostal, bautista y eso no tiene nada que ver con la salvación. Si bien puede ayudar a permanecer en la salvación, pero no tiene nada que ver con la salvación. La salvación una persona la obtiene por entregarse a Cristo. Y entregarse a Cristo no tiene que ver simplemente con entender una doctrina. Entregarse a Cristo quiere decir con no rechazar al Espíritu Santo y decidir vivir para Dios. Todos alguna vez que empezamos a vivir para Dios no entendíamos todo. Y así todos estábamos en Cristo. Hay muchas personas católicas que están caminando en Cristo, que están creciendo y que están salvas, que están creciendo a la altura de del conocimiento que tienen. Hay muchas personas católicas que no están creciendo en Cristo y están en un proceso de perdición y que se van a perder. Hay muchas personas adventistas que están caminando en Cristo y que están salvas, pero hay muchas personas adventistas que están en un proceso de perdición y que se van a perder. Hay muchas personas pentecostales que están en esa situación, hay muchas personas, o sea,
el hecho de que alguien que no sea de mi iglesia, no quiere decir que por eso se va a perder. Y por eso cuando nosotros empezamos a predicar y decir, esa persona estaba en tu iglesia y si se murió y no estaba en tu iglesia está perdida, eso es totalmente incorrecto, no tiene asidero bíblico. La persona que se salva es aquella que está creciendo continuamente. La evidencia de la salvación es la persona que está creciendo continuamente y como resultado quiere vivir de acuerdo a lo que sabe para la gloria de Jesús, para la gloria de Dios. Pastor, porque básicamente el cuestionamiento que se hace a lo que usted está diciendo es que uno, estas personas no se bautizaron. Segundo, nunca guardaron el sábado y se considera el sábado un sello para ser salvo. Entonces, ese es básicamente el punto por el cual existen estas preguntas de, bueno, si no alcanzaron entonces a bautizarse o no alcanzaron a conocer la verdad del sábado, entonces se van a perder. ¿Es así? No, no es así. O sea, ¿por qué? Primero porque el sello de Dios en la Biblia, en el Apocalipsis, en ningún lado dice que es el día de reposo. El sello no es el día de reposo. Ahora, si ustedes quieren, cuando lleguemos a Daniel capítulo 7, vamos a ver cuál es la relación del día de reposo con el sello de Dios. ¿Que está relacionado? Sí está relacionado. Pero ¿qué es el sello de Dios? No es el sello de Dios. La Biblia es clarísima diciendo, y ya lo leímos eso, y si quieren, ustedes pueden ver los episodios pasados, que el sello de Dios es el Espíritu Santo, que se revela en reflejar su carácter, no en guardar un día. Hay personas que reflejan el carácter de Dios y por ahí no han descubierto cuál es el día de reposo o piensan que es un día de reposo diferente a la Biblia porque todavía no han descubierto eso y Dios algún día se los hará descubrir o quizás no. Pero lo importante es vivir para Dios. Por supuesto, uno tiene que seguir, el que vive para Dios sigue creciendo en conocimiento y va tratando de poner su vida en armonía con la Biblia. Y por eso no depende de estar en una iglesia la salvación o la perdición, no depende de eso. Sí, hay iglesias que pueden ayudar a salvarme, o sea, en el sentido de que favorecen que yo no rechace la salvación. Y hay iglesias que por el mensaje que tienen favorecen que yo me empiece a descarriar. Por ejemplo, hay iglesias o comunidades de creyentes que favorecen el orgullo. O sea, y están hablando todo el día de lo que hacen y de que son mejores que otras personas. Esas iglesias están promoviendo la perdición de las personas que están llegando a esas iglesias, porque el orgullo es el peor pecado. Y hay otras iglesias que quizás no tienen todo el conocimiento, pero son iglesias que viven para Cristo y que tratan dentro de lo que conocen de reflejar el amor de Cristo porque tienen una relación con Cristo, dejan que Cristo se refleje a través de ellos. Y en lo que conocen, viven de acuerdo a lo que conocen. Y esas iglesias promueven la salvación. No importa la denominación. Ahora, alguien puede decir, pero entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? Bueno, ahora una cuestión es por qué hay denominaciones y otras denominaciones. O sea, todos somos cristianos, pero Dios a todos nos dio una misión. Y hay personas que sienten una misión especial que se congregan. Y lo que vemos en la Biblia es que todos los sinceros de corazón del mundo cristiano vamos a terminar todos unidos en un único movimiento que no necesariamente va a llevar el nombre de mi denominación, sino que va a tener las características que la Biblia y el Apocalipsis especialmente dice que son las características de aquellos que van a ser salvos y que son parte del movimiento final. Muy bien, pastor. Ángel Barrera pregunta, ¿qué diferencia hay entre profecía y una promesa? Lo pregunto porque lo que uno normalmente escucha, promesas condicionales, pero no de una profecía condicional. Bueno, yo creo que más o menos puede ser lo mismo. Una promesa puede ser condicional. Las promesas en la Biblia dependen de la aceptación de la persona de la promesa. Y si la persona acepta la promesa, nosotros tenemos un sí. O sea, las promesas de Dios no fallan. Lo mismo cuando Dios hace una profecía. Es una promesa de Dios que va a suceder si la persona, especialmente cuando está el pueblo de Dios envuelto en la profecía, si el pueblo de Dios responde. Y si el pueblo de Dios no responde, se transforma en una profecía condicional. Muy bien. Dice Ulises, nos pregunta, ¿a qué hace referencia los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 4:5? Apocalipsis 4:5 habla de los 7 espíritus de Dios a ver, lo vamos a leer, dice así.
acá, del trono salían relámpagos, truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y después en Apocalipsis capítulo 1 aparecen los 7 espíritus de Dios, que, a ver si lo encuentro, déjenme, ahora se me pasó, nos hizo... Acá, Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y después dice que los 7 espíritus están delante del trono, pero que ahora son los candeleros. Nosotros vimos que en el capítulo 1, los 7 espíritus, 7 significa plenitud. Y vimos, cuando habla de 7 espíritus, de alguna manera está refiriéndose a la obra plena del Espíritu Santo, está haciendo una referencia al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué los 7 candeleros en el capítulo 4 representan al Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque los 7 candeleros son las iglesias. Nosotros vimos que simbolizan a las 7 iglesias y ahora simbolizan a los espíritus. ¿Por qué? Porque el Espíritu está trabajando a través de las iglesias. Y las sin fuego, que es el Espíritu, sin fuego son simplemente un adorno. Entonces con esto nos está diciendo en capítulo 4 que el Espíritu está trabajando en las iglesias y está iluminando a las iglesias incluso para llevarlas al arrepentimiento. Y por eso, cada profecía del Apocalipsis me va ampliando cada vez más el panorama. Antes aparece el Espíritu de Dios solo como parte, o sea, con el Padre y con el Cordero. Pero en el capítulo 4 ahora aparece el Espíritu de Dios trabajando a través de las iglesias, iluminando. ¿Y por qué digo iluminando? Porque después en el Apocalipsis capítulo 14 aparecen los 144.000, dice sobre el mar de vidrio, y el mar de vidrio dice mezclado con fuego, de cristal y fuego. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la Biblia los testigos de Dios, que es su pueblo, son representados con luz. Entonces, si el pueblo de Dios es un candelabro en los cuales el Espíritu trabaja para que iluminen, si están parados en el mar de vidrio, se ve como si fuera el mar de vidrio mezclado con fuego, por el reflejo de los 144.000. Pero esos son detalles, o sea, no hacen mucho a la interpretación del libro. Muy bien. Pastor, hay unas preguntas con respecto a lo que dijimos recién, que están un poco más adelante, entonces vamos a ir a esas preguntas y vamos a volver entonces después atrás a las otras que han hecho. Es con respecto al sello de Dios. Dice, Alicia nos dice, el sello de Dios no es el sábado. ¿Puede explicar eso, pastor? Entonces Ezequiel 20:20 dice otra cosa. Entonces Yamilet dice, pastor, ¿deja uno de ser adventista si trabaja los sábados? Y con respecto a este mismo, dice Marta, dice, si no necesito guardar el sábado, cualquier día está bien, por tanto, ¿por qué tanto alboroto con la ley dominical entonces? Entonces son 3 preguntas que van con respecto al mismo tema, el sábado. Muy bien, entonces haceme la primera pregunta y vamos... El sello de Dios no es el sábado. ¿Puede explicar eso, pastor? Ezequiel 20:20 dice otra cosa. Muy bien, entonces vamos a explicar primero con la Biblia, no lo voy a explicar yo, sino que vamos a dejar que la Biblia diga qué es el sello de Dios. Ya lo leímos eso, pero vamos a Efesios capítulo 1, versículos... Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice claramente que es el Espíritu Santo el sello de Dios. Entonces yo no puedo decir que es el sábado cuando la Biblia dice que es el Espíritu Santo el sello de Dios. Entonces, si nosotros vamos a Ezequiel 20:20, ustedes pueden ahí, Ezequiel 20:20 dice, no dice nada acá, así, y santificad mis días de reposo, o sea, mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí, el día de reposo me dice que es una señal, no me dice que es un sello. No es el sello, es la señal del sello posiblemente. Pero entonces eso lo vamos a ver cuando lleguemos. Pero quiero repetir, hay personas que tienen el sello de Dios y posiblemente todavía no guardan ningún día de reposo.
o guardan un día de reposo que quizás no es el que dice la Biblia, pero tienen el sello de Dios. ¿Por qué? Porque se han entregado a Cristo y están caminando con Cristo de acuerdo a lo que saben y de acuerdo a lo que han entendido de la Biblia. Entonces, quiero hacer bien claro nuevamente que la Biblia dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Pastor, y la otra pregunta, ¿dejo de ser adventista si trabajo los sábados? Bueno, la pregunta no es si dejas de ser adventista, la pregunta es ¿qué tienes? O sea, ¿dejas de ser cristiana si tú trabajas los sábados o no? Esa es la pregunta. Eh, Cada uno tiene que evaluar qué es lo que Dios le pide a cada uno. Yo no puedo dar esa respuesta. Yo lo que sí puedo decir, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del día de reposo? ¿Y qué dice la Biblia acerca del trabajo en el día de reposo? Es más, hay veces que la Biblia, a Jesús lo criticaban de trabajar en sábado, cuando Jesús no trabajaba en sábado. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que la Biblia, por qué la Biblia pide abstenerse de trabajo durante el sábado y cuál es el tipo de trabajo que la Biblia dice que debemos abstenernos en el sábado o en el día de reposo. Esas son las cosas que tenemos que analizar. Entonces, acá la cuestión no es decir qué siguen los adventistas, qué dicen los católicos, qué dicen los pentecostales, qué dicen los testigos de Jehová. Acá la pregunta es qué dice la Biblia y qué me dice el Espíritu Santo en la medida que yo leo la Biblia y estudio la Biblia. Y yo ahí tengo que tomar una decisión, que esa decisión solamente la puede evaluar Dios, es entre Dios y yo, y entre nosotros y Dios. Muy bien. Pastor, tenemos una cantidad de preguntas que si contestamos todas vamos a estar hasta medianoche. Ajá, sí. pero, pero vamos entonces a seguir avanzando aquí con las preguntas. Vamos a ver dónde quedamos. Ok. Haide pregunta, ¿Jesús ya comenzó el juicio en 1844? ¿Es ahí donde abre el libro? Bueno, nosotros lo que tenemos que entender es que el Apocalipsis está escrito en símbolos. Entonces, sí, la Biblia da a entender de una fecha donde comienza el fin, pero eso no lo vamos a analizar ahora. Y así todo, a mi criterio, no es tan importante fijar una fecha, sino lo más importante es saber qué es lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, y para que entiendan bien, ¿por qué? Porque a veces decimos, hay libros en el cielo. No, la Biblia en el Apocalipsis dice que no hay libros en el cielo, lo que dice que hay es rollos en el cielo. Entonces la pregunta es, cuando Juan, Dios le presenta que hay rollos en el cielo, ¿realmente hay rollos en el cielo? O sea, no. ¿Qué es lo que pasa? Lo que entendía Juan, donde se registraban las cosas, en la época de Juan se registraban en rollos. Pero ahora como las cosas se registran en libros, cuando se escribe, cuando se traduce la Biblia y cuando más adelante, entonces los traductores, en vez de poner rollo, que dicen en el original, ellos dicen los libros del cielo. Posiblemente si ahora alguien traduciría la Biblia, en vez de decir los libros del cielo, diría, ¿qué podríamos decir? Los registros online del cielo, no sé, los registros electrónicos del cielo. O sea, y no quiere decir que eso es lo que hay en el cielo. Lo que la Biblia me quiere dar a entender y lo que nosotros tenemos que entender del Apocalipsis, de los símbolos y de las cosas que escribe el Apocalipsis, es que en el cielo hay registros. En el cielo hay cosas concretas, pero la tecnología es tecnología del cielo, que Dios nos trata a nosotros cuando nos habla, se contextualiza con lo que nosotros conocemos, y entonces Él no le podía mostrar a Juan la tecnología del cielo. Él simplemente le dice un rollo, porque eso era lo que Juan veía. O sea, sabía que en eso era que se registraban las cosas en su época. Entonces, por eso no podemos literalizar completamente al Apocalipsis. No podemos literalizar completamente tampoco los tiempos del Apocalipsis. Es decir, en tal segundo desde ahora nosotros tenemos nociones de lo que puede estar pasando en el cielo, y entonces no podemos saber también cuándo se va a empezar, cuándo se termina el juicio de los vivos, cuándo comienza. Sí sabemos que comenzó un juicio, pero no sabemos cuándo termina. No sabemos también bien cómo es ese proceso. Lo que sabemos es que se está haciendo algo en el cielo y que se está revisando algo. Lo que sabemos es que eso, el que lo está haciendo es el Cordero, pero no es un Cordero literal que lo está haciendo, sino que son todas figuras para que nosotros entendamos por qué el Cordero es digno, o sea, por qué Cristo fue digno para abrir ese libro y para hacer una evaluación del registro que hay en el cielo y para eliminar del registro a aquellos que no quieren ser representados por él. Muy bien, pastor. Vamos a la siguiente. Adriana pregunta, lo que no entiendo es quiénes son los 24 ancianos. La traducción de Jerusalén dice que ellos no se incluyen en su cántico. Reza, los has hecho un reino de sacerdotes.
¿Quiénes son los 24 ancianos? No, Adriana no tiene claro quiénes son los 24 ancianos. Bueno, yo hace 2 sesiones ya explicamos quiénes son los 24 ancianos. Lo voy a repetir un poco rápido ahora, pero nosotros vemos que de acuerdo a los símbolos tenemos que sacar las conclusiones. Y hay 2 cosas que tienen los 24 ancianos que son llamativas. Una, que están centrados en trono. Son 3 cosas. Otras que están vestidos de blanco y otras que tienen una corona de victoria, una corona de estéfanos en su cabeza. Nosotros vemos que Dios le promete tronos siempre a los que vencen con Cristo, porque Cristo se va a sentar en trono con el Padre y dice que reinaremos con Cristo. Entonces allí hay una promesa que se le hace siempre a los seres humanos. Lo segundo que vemos en la Biblia es que aquellos que vencen se los viste de blanco y ellos están vestidos de blanco. Y tercero, para categórico, siempre en la Biblia vemos que tienen coronas estéfanos aquellos que han vencido sobre el pecado. Y entonces, los que vencen sobre el pecado solamente pueden ser seres humanos, porque no hay ningún otro ser celestial que haya pecado. Y por lo tanto no puede tener esa experiencia de victoria, por el hecho de que no han pasado por el pecado. Entonces vemos que solamente en seres humanos se les pone una corona de victoria. Y entonces por eso podemos deducir que son seres humanos. Y una de las cosas que vimos es que cuando Jesús resucitó, eso está en Mateo capítulo 27, muchos resucitaron con él y estuvieron testificando con él antes de que Cristo se vaya al cielo. No podemos pensar que esas personas fueron resucitadas para testificar con Cristo y después Dios las hizo morir de vuelta para que esperen hasta la segunda venida de Cristo. Aparentemente estas personas fueron primicias con que Jesús fue al cielo, que representan ahora a los humanos allí y que están sentados con Cristo, ya han recibido la promesa y que están representándonos a nosotros en el cielo. Pastor, entonces preguntan si son las primicias que resucitaron con Jesús. ¿Cómo es que están delante del trono antes de que llegue Jesús a recibir el rollo? Bueno, justamente Enoc y Elías y Moisés están también frente al trono de Dios y todavía Jesús no había recibido el libro. Fueron resucitados y fueron llevados al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que las promesas de Dios son como un sí. Recordemos que el juicio que se hace, Jesús no está viendo ese libro para ver él, saber quién viene a buscar, sino es para que el universo sepa a quién va a venir a buscar él. El juicio no es hecho por causa de Dios, sino que el juicio es hecho por causa del universo, porque el universo tiene que ver que se ha hecho justicia en todos los procesos que Dios realizó siempre. O sea, que Dios no es injusto y que Dios es bueno y que Dios es amor. Y que si alguien se pierde es porque quiso perderse y no porque Dios no le dio oportunidad. Muy bien. Wilson pregunta, Apocalipsis 4 y 5 describe la escena de la entronización de Jesús o el juicio investigador o ambas. Para mí ambas, pero eso queda de acuerdo a cada uno. Hay que seguir estudiando esto, hay que seguir investigando y me alegra, por ejemplo, que veo que un gran caudal de personas que nos escuchan no se quedan con lo que digo, sino que están estudiando cada vez más. Y por eso no se queden con nada ni con estas respuestas. Sigan investigando y si yo estoy equivocado, Dios se los va a revelar a ustedes y por ahí tampoco no den por sentado que cuando escuchan algo que es un poco diferente a lo que ustedes pensaban, esa persona está equivocada. No, analicemos y que Dios nos lleve a toda verdad. César pregunta, ¿es lo mismo no volver para atrás y no volver a pecar? ¿Qué es no volver para atrás? Sí y no. Si vos me decís que no volver a pecar es no cometer errores, digo que no. O sea, alguien puede cometer errores y no volver para atrás. Por ejemplo, lo vemos con Pedro. Pedro, por ejemplo, se entregó a Cristo, tuvo un cambio, un arrepentimiento, o sea, fue un cambio dramático. Se transformó en un grande apóstol, pero lo vemos más adelante que la debilidad lo venció en un momento y se equivocó al tratar con los gentiles, los judíos, y Pablo lo tuvo que denunciar a Pedro. Eso fue una equivocación, pero no fue una traición. ¿Se tuvo que arrepentir Pedro de esa equivocación? Sí, se tuvo que arrepentir. ¿Que era pecado? Sí, era pecado, pero no era un pecado de rebelión, era un pecado de equivocación, de debilidad, porque hay diferentes tipos de pecado. Entonces, en sentido, yo creo, y eso lo dice Hebreos también, o sea, la persona que se entregó a Cristo ya no, o sea, que ya ha tenido nuevo nacimiento, no tiene pecados de rebelión, pero sí tiene pecados de equivocación.
que debe confesar esos pecados, debe confesarlos, pero no quiere decir que se entregó a Cristo no, y no va a volver atrás, no va a equivocarse más. Somos seres humanos y mientras estemos en esta tierra, la naturaleza pecaminosa va a estar en nosotros, pero esa no tiene que ser una preocupación nuestra. Por ejemplo, ¿se puede vivir sin pecar? Yo les hago una pregunta. ¿Puede alguien caminar sobre las aguas? Y entonces ustedes van a responder, aparentemente sí, porque Pedro caminó sobre las aguas. ¿Caminó Pedro toda su vida sobre las aguas? No. Cuando dejó de mirar a Cristo se hundió. ¿Pero se perdió Pedro por hundirse cuando dejó de mirar a Cristo? No, porque no traicionó a Cristo ahí, no, sino que simplemente ahí pidió salvación, pidió ayuda y Cristo estaba ahí. Nuestra misión no está en enfocarnos si yo puedo vivir sin pecar o no. Nuestra misión está en enfocarnos en Cristo. Y cuando estemos en Cristo, dejemos los resultados de nuestras obras en sus manos. Nosotros simplemente preocupémonos por que Él sea lo principal en nuestra vida. Muy bien. Ángel pregunta, ¿cómo podemos desarrollar la idea de la resurrección especial? Apocalipsis menciona solo que son bienaventurados los que mueren en cierta época, pero no estoy seguro qué significa una resurrección especial. Es que del Apocalipsis no se saca la idea de que va a haber una pre-resurrección, eso se saca de Daniel capítulo 12, versículos 1 en adelante, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo, o sea, de los que murieron, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. De allí sacamos esta idea de que puede haber una resurrección pre-advenimiento. Sin embargo, vuelvo a repetir, estos son detalles, no hacen al cuadro general de la profecía. Y esto cada uno lo tiene que evaluar y de acuerdo a lo que lee, a lo que investiga, ir ampliando ideas y cada uno debe tomar decisiones con respecto a esto, pero no son, digamos, creencias que son fundamentales para decir estoy en el correcto camino o no. Muy bien. Rubén pregunta, ¿la teología de salvación que está enseñando el pastor Joel es singular y revolucionaria? Pregunto, ¿somos neocalvinistas? ¿Dónde queda el arminianismo de Elena de White? Bueno, vuelvo a... no, olvidémonos de las personas, vayamos a lo que la Biblia dice. Ahora, vamos a la primera pregunta. ¿Neocalvinismo? No es neocalvinismo, porque el calvinismo dice que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. No solamente Dios escoge para salvación, sino que Dios escoge para perdición, según el calvinismo. Yo lo que estoy diciendo y lo que dice la Biblia es que, de acuerdo a lo que yo interpreto, es que Dios escogió a todos para salvación. Y va a haber algunos que se pierdan, pero si se pierden va a ser porque quisieron perderse. Y justamente esa es la base del juicio final. Dios no necesita hacer un juicio final. Somos los que el universo necesita el juicio final para ver que Dios fue justo y que se perdieron aquellos que se quisieron perder, porque si no, Satanás tendría un argumento también. O sea, Dios creó a Satanás entonces para que se pierda. Entonces estaríamos diciendo que un Dios perfecto creó a un ser para que se pierda, sería algo que va en contra del carácter de Dios. Entonces el juicio final es también para que se vea, para que el universo vea que Satanás, estando en la presencia de Dios, no fue que se perdió porque Dios lo creó de una manera que no pudiera guardar la ley de Dios, porque ese es el argumento de Satanás, sino que Satanás se perdió porque no quiso, tomó una decisión contraria a Dios en algún momento de su vida. Y esa es otra de las, digamos, de las dimensiones del juicio final, que es establecer la justicia de Dios con respecto a Lucifer. Lucifer no es ninguna víctima de Dios. Él es un rebelde porque así lo quiso, un rebelde sin causa. Muy bien. Ariel pregunta, ¿los 144.000 es literal? Puede ser, como puede ser que no. Nosotros dijimos que el Apocalipsis está escrito en símbolos, y entonces justamente 12 significa pueblo de Dios, 144.000 es 12 por 12, o sea, al 1000, digamos, se podríamos decir así, y entonces es 12 por 12.000, y entonces
podríamos decir que es simbólico, como podríamos decir que es literal también. No afecta la salvación, ni esto va a afectar mi salvación si considero que son literales o simbólicos. No afecta, a mi criterio no afectan nada. Muy bien. Fernando pregunta, si a Dios nadie le vio jamás, como dice Juan 1:18, ¿qué posibilidades hay de que el que está sentado en el trono de Apocalipsis 4 es Jesús previo a su primera venida? Justamente, si ustedes ven cuando en el griego, cuando habla vamos a Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, dice, después de esto, versículo 1, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ese uno sentado, en el griego, quiere decir vi una presencia. O sea, no está hablando de que está viendo una persona en sí, sino que vio una presencia, no que la describe con una presencia porque evidentemente la gloria no le permite ver quién está sentado, sino que ve una presencia. Sin duda, por toda la evidencia contextual que tenemos, ese es el Padre. Muy bien. Divón pregunta, los seres vivientes que aparecen en Ezequiel hablan de 4 alas, pero en Apocalipsis dice que los seres vivientes tienen 6 alas. ¿Podría explicar esto? Sí, son apreciaciones de los profetas que se complementan y nosotros vamos a ver eso mucho en la Biblia. Por ejemplo, también vamos a ver en las bestias de Daniel y las bestias de Apocalipsis, vamos a ver que se complementan, uno puede identificarlas, pero algunas tienen más elementos, otras menos elementos, que se complementan para tener una idea más general. No puedo saber bien por qué unos tienen una cantidad y otros tienen otra, o sea, no tengo una respuesta para eso. Muy bien. Fernando, el que hizo la pregunta recién de si era Jesús antes de su primera venida, más abajo puso una complementación a su pregunta. Dice, y luego cuando aparece el Cordero es cuando se lo glorifica a su regreso. Comparar Ezequiel 1:26, que dice Jehová con apariencia de hombre, y rodeado por un arco iris, como dice Ezequiel 1:28. La pregunta. Es que es parte de la pregunta anterior, que decía que Jesús era el que salía en el trono antes de su primera venida. Entonces complementó ahora eso más abajo, diciendo, y luego cuando aparece el Cordero es cuando se lo glorifica a su regreso. Porque dice comparar Ezequiel 1:26 con donde dice Jehová con apariencia de hombre. Sí, nada más que no sé si entiendo bien la pregunta, pero Apocalipsis 4 y 5 no es la segunda venida de Cristo. Es un evento que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, que creo que es el mismo evento que está descrito en Daniel capítulo 7, versículo 13. Entonces, es un evento que ocurre pre-advenimiento, es algo que ocurre en el cielo antes que se desarrollen los movimientos finales, que puede ser que esté sucediendo ahora. Voy a leer la pregunta primera que hicimos junto con el segundo comentario que quedó en 2 partes distintas para que entendamos la primera respuesta. Tú ya la diste, pastor, que dice, si a Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18, ¿qué posibilidades hay de que el que está sentado en el trono, Apocalipsis 4, es Jesús previo a su primera venida, y luego cuando aparece el Cordero es cuando se lo glorifica a su regreso? Y ahí dice comparar con Ezequiel 1:26, Jehová con apariencia de hombre y rodeado por un arco iris, Ezequiel 1:28. Ahí está toda la pregunta entera. Claro, a mí no puedo hacer esa interpretación de acuerdo a lo que veo acá. Por ejemplo, tenemos a las iglesias en la primera profecía y después cuando se introduce la segunda profecía, se le dice a Juan que suba y que vea las cosas que van a suceder después de eso. Y entonces, frente al trono de Dios, y acuérdense que no hay división de capítulos en la profecía, o sea, no puede estar el Cordero después del arrepentimiento de las iglesias o mientras están por arrepentir las iglesias, el Cordero en el trono y a la vez ser el que toma el rollo del que está sentado en el trono. Sería una contradicción eso, o sea, no podría ser la misma persona. Ok, muy bien. Jaide pregunta, ya explicó que solo el Espíritu Santo nos lleva a un arrepentimiento sincero, pero aún así, ¿cabe la depresión y la angustia
aún teniendo certeza de que somos salvos porque estamos en permanente oración. Si mal no entendí la pregunta, Si el Espíritu Santo nos lleva a un arrepentimiento sincero, aún así cabe la depresión y la angustia. sí, o sea, nosotros seguimos siendo seres humanos y somos seres que sienten, somos seres que siguen sintiendo, que siguen siendo afectados por una vida injusta de pecado. Y sí, puede haber momentos de depresión, puede haber un desequilibrio orgánico que agarre una depresión. Es más, la Biblia dice que los 144.000 van a pasar por la angustia de Jacob, que es una angustia profunda. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos muchas veces nos traicionan. Y justamente yo puedo estar angustiado, puedo estar deprimido, como por ejemplo en el caso de Job, y no por eso dejar de ser fiel a Dios. Job, por ejemplo, dijo, llegó a maldecir el día que nació, pero no se separó de Dios nunca. Era lo que esas depresiones que le surgían, era parte de su naturaleza pecaminosa, que todas las vamos a tener hasta la segunda venida de Cristo, pero eso no quiere decir que porque me deprimo yo voy a dejar de ser fiel a Dios. El hecho de tener depresión no es pecado, eso simplemente es como tener no sé, como tener hambre, como tener una necesidad que es generada por la situación pecaminosa que tenemos, pero no es una decisión de la voluntad estar deprimido. Entonces, yo puedo seguir siendo fiel a pesar de estar deprimido, yo puedo tener angustia a pesar de que estoy en Cristo. Con Cristo es que tenemos que resolver esas cosas. Ok, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay un montón de preguntas. Por eso le digo que sí, vamos a estar hasta la medianoche respondiendo preguntas, pero bueno, vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Estoy viendo Bueno, entonces... parece que ¿Estás ahí, Denar? Sí, ¿me escuchas, pastor? ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. No, bueno, vamos. ¿Pastor, me escucha? Hola, hola. Sí, escucho. Ahora sí, volvimos. Ok, muy bien, pastor. Yo te escucho. Ok, no sé perfecto. si tú me escuchas a mí. Sí, te escucho, muy bien. Vamos entonces a retomar Hola, ¿me escucha? No me estás escuchando, evidentemente, Denar. Hola, 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 hola. Te estamos escuchando. ¿Te estamos escuchando? ¿Tú me escuchas ahora? Pastor, ¿me escuchas? Perfecto. ¿Me escuchas? Ok. Tenemos un delay ahora, pastor, así que vamos Yo te escucho. a tener que trabajar con ese delay que tenemos ahora en este momento. Así que vamos a seguir con las preguntas. Yo te escucho, pero te escucho entrecortado, pero no sé si vos me escuchas a mí. Te escucho perfecto. Ahí se... Vamos a seguir entonces con las preguntas. Ya me perdí con las preguntas, así que vamos a tener que volver donde estábamos. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Yo no te escucho. Estamos jugando a la escondida. ¿Me escuchas, pastor, ahí o no? Probando, pastor, ¿me escuchas? Estamos ahí, bueno, pastor está en Atlanta en este momento y por eso entonces estamos con a veces algunas dificultades técnicas, pero ya volvimos. ¿Me escucha entonces? Te hago la siguiente pregunta. ¿El Espíritu Santo será derramado en todas las denominaciones y así será el fuerte pregón? Ahora se escucha todo cortado. Ok. ¿Me escuchas ahora? Probando 1, 2. ¿Me escuchas? Yo escucho que me estás escuchando cortado, porque yo escucho el audio que llega ya. ¿Ahora me escuchas? Sí, el Espíritu Santo será derramado sobre todos los fieles hijos de Dios que quieran ser parte del movimiento final. Perfecto. Te Yo escuchamos perfectamente. te escuché la pregunta, pero se te escucha ahora entrecortado, se te escucha. Ok, muy bien, pero a ti te escuchamos perfecto, así que seguimos pero con la bueno, pregunta. La pregunta era, voy a tratar de responderla de vuelta, o sea, si el Espíritu Santo se va a derramar sobre todas las denominaciones. Creo que el Espíritu Santo
está trabajando. Muy bien, yo creo que el Espíritu Santo se va a derramar sobre todos los sinceros de corazón que están buscando vivir para la gloria de Jesús y seguir su palabra, que están en todas las denominaciones. De todas las denominaciones cristianas va a surgir un movimiento. Ese movimiento va a formarse posiblemente de, como decía, de todas las denominaciones cristianas, y van a ser los que van a predicar al final a las denominaciones, no a las denominaciones, sino a los grupos que no son cristianos, que también hay gente sincera en esos grupos no cristianos y en las cuales está trabajando el Espíritu Santo. Nada más que al final lo que Apocalipsis nos describe es que va a haber solamente dos grupos en la tierra. Y esos dos grupos, los dos grupos van a ser, entre comillas, van a ser dos grupos cristianos. Unos que adoren al verdadero Cristo, el que está en los evangelios, y otros que adoren al falso Cristo, que va a ser el falso Cristo, digamos, diseñado o encarnado por instituciones cristianas que no quieran seguir la palabra de Dios, que no quieran vivir para la gloria de Dios. Entonces, todos van a ser cristianos al final, pero va a haber un grupo de gente sincera que va a reflejar a Cristo y va a reflejar el amor de Dios, y va a haber un grupo de gente que va a seguir al Cristo falso, que va a querer obligar al mundo a seguirlo a él. Y entonces van a ser las dos cosas. Pero el Espíritu Santo se va a derramar en todos los sinceros de corazón de todas las denominaciones. Okay, sin duda. Muy bien, muy bien. ¿Me estás escuchando ahora bien? ¿Hay alguna otra pregunta? Laura pregunta, no termino de entender si el juicio comenzó en 1844. ¿Cómo es que todavía no fue entregado el libro de la vida a Jesús? No te escucho, Denar, y bueno, esto se debe a... No termino de entender si el juicio comenzó en 1844. ¿Cómo es que todavía no fue entregado el libro de la vida a Jesús? No te escucho, Denar. ¿Escuchaste la pregunta, Pastor? Creo que tenemos un delay. No sabemos si no fue entregado. Puede ser que haya sido entregado, puede ser que no. Por lo menos yo creo que no hay una clave en este momento. Sí, la estoy escuchando. Ahora hay que estudiar más. Si queremos saber más el tiempo, cuándo pasa, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir avanzando en las profecías y vamos a ver entonces, eso quizás nos traiga más luz para saber en qué momento estamos viviendo. Y eso tiene que ver con lo que viene después. Yo no quiero ser dogmático, decir si ha sido entregado o no ha sido entregado. No creo que tampoco sea el propósito de que nosotros querramos definir todos los detalles, o sea, de qué es lo que está pasando en el cielo, qué es lo que pasa acá en la tierra. Lo importante es tener un panorama general y de acuerdo a cómo van sucediendo las cosas vamos a ir confirmando y nos vamos a ir dando cuenta de que estamos en un camino que ya ha sido marcado por Dios por medio de la profecía. Muy bien, vamos a entonces tener que reconectar. Julián nos dice, ¿cómo es que no vamos a ser salvos por creer? ¿No dice el versículo, cree y serás salvo? Sí, o sea, vamos a hacer la salvación la confirmamos por medio del creer. Si nosotros no creemos, el que no cree va a rechazar la salvación. Y el que se pierda va a ser por no creer, justamente. Entonces nosotros continuamente tenemos que ejercer la facultad de creer. Y si nosotros no queremos vivir por fe, nos vamos a perder. Seguramente esta pregunta está relacionada con lo que tú dijiste de que están todos inscritos en el libro de la vida y que Dios desde un principio predestinó a todo el mundo para que se salvara. Entonces, si ya estamos en el libro de la vida, ¿no es necesario creer para ser salvo? Esa es la pregunta. Es que, claro, lo que nosotros tenemos que entender es que la creencia en sí no nos salva, porque si no, entonces Jesús sería el que nos dejaría de salvar y sería nuestra fe la que nos salva. Nuestra fe es el resultado de la efectividad que tuvo lo que hizo Cristo, que repercute en nosotros. Nosotros simplemente no tenemos que resistirnos a la fe que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Tenemos que tomar una decisión de no resistirnos a eso, y esa decisión nos ayuda a seguir creciendo en la salvación. O sea, y hacer esa salvación efectiva una vez que somos bautizados por el Espíritu Santo, hacemos a esa salvación efectiva porque se transforma en un sello que nos garantiza la salvación. Muy bien. Elvin pregunta,
Y nos dice, en Filipenses 4:3, Pablo hace referencia específicamente a algunos colaboradores suyos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿No enseña esto que solo algunos están escritos en el libro de la vida y no todos? Puede ser, o sea, puede ser. Para mí, tengo otros versículos que me dan a entender de que todos, porque, por ejemplo, Apocalipsis 13:8 y 17:8 nos da a entender que los que están inscritos en el libro de la vida están inscritos desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, después sabemos que todo el que entre a la tierra nueva va a tener que estar inscrito en el libro de la vida. Con esto no quiero decir, quizás lo que suene va a parecer un poco, digamos, un poco nuevo, pero recordemos que la revelación es progresiva. Entonces también nosotros podemos ver un desarrollo y una ampliación de los conceptos bíblicos y del conocimiento de Dios a medida que vamos avanzando en la Biblia. Yo por eso cada uno tiene que analizar por una frase que da a entender, por ejemplo, cuando dice están en el libro de la vida, ahí Pablo está diciendo algo que está en el libro de la vida y no está diciendo que otra cosa. O sea, es como, por ejemplo, hay una cita que también dice que todos los que están en el libro de la vida son los que están en el servicio de Dios. Correcto, todos los que están en el libro de la vida están en el servicio de Dios. Eso no hay duda. A mi criterio, en el libro de la vida también están todos los que se pierden, que posiblemente hayan podido ser empezados a borrar desde el principio del mundo, o por ejemplo, esa es la obra que se describe a mi criterio en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5. Vuelvo a repetir, todos los detalles no vamos a poder definirlos. Nosotros tenemos que primero entender las cosas generales y después ir avanzando en todos los detalles. Pero sí hay palabras de la Biblia o pasajes que pueden dar a entender una cosa. Nosotros tenemos que ver todo lo que la Biblia habla sobre ese tema. Muy bien. Laura pregunta, no terminó de entender si el juicio comenzó en 1844. ¿Cómo es que todavía no fue entregado el libro de la vida a Jesús en la visión del trono de Dios? Vuelvo a repetir, las cosas que aparecen en el Apocalipsis, para mí, nosotros no podemos estar diciendo esto pasó, esto no pasó, sino lo que tenemos que ver en el Apocalipsis, el centro no es en el Apocalipsis, digamos, tanto cuándo pasa una cosa, sino qué es lo que va a pasar y cuáles son los acontecimientos que marcan eso. Por eso, desde 1844 posiblemente, y por eso ahora yo me estoy metiendo en un tema que no hemos analizado, por eso no quiero entrar en los temas de 1844, porque eso no lo hemos analizado acá, y no era parte del estudio. Entonces hay personas que pueden estar escuchando y dicen, ¿de dónde están sacando esto de 1844? ¿Por qué lo de 1844? Como no estamos analizando el libro de Daniel, no hemos estudiado eso. Pero sí, la Biblia dice que va a haber un momento que eso va a suceder. ¿Cuándo sucedió? Evidentemente es en el tiempo del fin. Cuando, a mi criterio, es cuando hay una comunidad de creyentes que se arrepiente. Pero sin duda ese proceso, primero hay que sacar del libro de la vida a todos los que existieron de la época de Adán, y posiblemente todo eso ya está sucediendo desde hace un tiempo. Por otra cosa que nosotros vemos, Dios no necesita 170 años para hacer eso. O sea, Dios lo podría hacer todo eso en un segundo. ¿Cómo son los procesos? ¿Por qué Dios lo hace? Hay cosas que todavía no vamos a entender. Lo que sí entendemos es cuáles son los mensajes que están en el Apocalipsis y por qué Dios lo está haciendo y para qué Dios está haciendo eso. En eso nos tenemos que centrar. En eso tenemos que tratar de llegar a los detalles. Después hay cosas como tiempos exactos y todo eso que no es el mensaje del Apocalipsis. El tiempo exacto no es el mensaje del Apocalipsis. Y a veces caemos en el error de querer hacer charts y querer decir, esto va a pasar ahora, esto va a pasar después y esto va a pasar ahí, cuando está sucediendo esto. ¿Por qué queremos saber? Lo que tenemos que estar sabiendo es cuál es el mensaje del Apocalipsis y que tenemos que vivir para él y más o menos saber cuál es el camino que viene. Pero el tiempo no es tan necesario saberlo. Lo que sí para mí es necesario saber es que si Cristo no vino, no es porque Él no quiere venir todavía, sino es porque nosotros todavía no estamos respondiendo. Eso para mí es lo importante que hay que saber. Muy bien. Siguiente dice, soy Adriana desde Medellín. Le he escuchado
a algunas personas en sus predicaciones que dicen que hay personas que aunque estén en vida, ya puede ser que hayan sido investigados y juzgados. Eh, para mí esas son, a mi criterio, son a veces aseveraciones que no están muy enraizadas en el mensaje de la Biblia. Hay una cosa que dice la Biblia, que puede haber una persona que esté yendo a la iglesia y que haya pecado contra el Espíritu Santo, pero no tiene que ver eso por una decisión de Dios arbitraria que dijo se acabó el tiempo de gracia de repente y esa persona ya no tiene más oportunidad, sino que hay personas que ya rechazaron al Espíritu Santo y Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que el que no tiene el Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo ha salido de esa persona no está con Cristo. Esa persona quizás no ha sido borrada del libro de la vida, pero cuando llegue el momento de ser borrado, va a ser borrado. O sea, sacar del libro de la vida a alguien no es un acto arbitrario de parte de Dios, sino que es simplemente el reflejo de lo que una persona decidió aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo, no fueron borrados del libro de la vida en ese momento. No fueron borrados del libro de la vida en ese momento. Van a ser borrados, pero ya estaba asegurado que van a ser borrados porque pecaron contra el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos que estar tan pendientes si está el libro siendo... No, lo que tengo que estar pendiente es qué es lo que estoy decidiendo yo ahora. Y si estoy decidiendo para Cristo, no he sido borrado del libro de la vida porque todavía quiere decir que el Espíritu Santo está habitando en mí. Muy bien, volvemos al sello. El sábado dice... Apocalipsis 14:12, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo explicamos eso con respecto al sábado, que es uno de los mandamientos? Cuando lleguemos a eso, lo vamos a explicar. O sea, eso, como viene más adelante, lo vamos a explicar y estamos muy cerca del tema del sello de Dios, que es en esta profecía que estamos analizando. Ok, muy bien. Entonces, bueno, última pregunta con respecto al sábado. Dice, entonces, si yo no guardo el sábado, ¿me salvo igual? Posiblemente haya personas que no guardan el sábado y se van a salvar igual. Y yo no te puedo decir si tú no guardas el sábado. La pregunta es, ¿tú estás en Cristo o no estás en Cristo? El sábado no te salva. Y eso tenemos que tener en claro. ¿Estás en Cristo? Si me dices sí, ok. Entonces la Biblia dice, si estás en Cristo, tú debes seguir lo que Cristo te dice. Entonces la pregunta es, ¿Cristo te dice que guardes el sábado? Si Cristo te dice que guardes el sábado y tú no lo guardas, sin duda que no estás en Cristo, entonces estás perdiéndote. Si Cristo te dice que hay que guardar el sábado y tú lo guardas, quiere decir que estás en Cristo. Pero eso no pasa solamente con el sábado, pasa con cualquier situación. O sea, Cristo te dice que, por ejemplo, que no chismosees, y tú quieres chismosear a pesar de que Cristo te dice que no chismosees. Bueno, está corriendo riesgo tu salvación también en ese sentido. El guardar el sábado, guardar el día de reposo, no guardar, es un reflejo de algo, pero no es lo que te salva, no es la causa de tu salvación. La causa de tu salvación es Cristo. Y es tu relación con Cristo lo que va a determinar si estás salvo o no. Ok, muy bien. Voy a ir a unas preguntas que habían hecho anteriormente. Durante el día, personas que preguntaron si arrepentimiento es tristeza por lo que somos, ¿lo que hacemos no es también lo que somos? Lo que hacemos es un reflejo de lo que somos, nada más que lo que hacemos muchas veces no está relacionado con lo que somos y eso se llama hipocresía. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta que tenemos un problema en nosotros, que el problema no está tanto en lo que hacemos. Lo que hacemos, como bien estás llegando a esa conclusión, es un reflejo de lo que somos. Pero no es cambiando lo que hago que voy a cambiar lo que soy, sino es cambiando lo que soy que voy a cambiar lo que hago. ¿Y quién es el único que puede cambiar lo que soy? Es Dios. ¿A través de qué? A través de una revelación de Jesucristo. Muy bien. Haide nos dice, mi mamá me enseñó cosas bíblicas sin haberla leído nunca. Ella antes de morir me describió la Nueva Jerusalén. Éramos católicas. Conocí la Biblia cuando ella murió y me asombró leer muchas cosas que ella me había enseñado. Estoy segura que ella estará allí aún sin bautizarse y sin leer la Biblia. Totalmente. El cielo no es solamente para los de tu iglesia. El cielo es para los católicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, los adventistas, incluso para los musulmanes, para todos el cielo.
Entonces Dios está actuando en todos lados está actuando. Eso no quiere decir que en todos lados se enseñe lo correcto, pero en todos lados está actuando porque Dios ama a la gente, no ama las creencias, Él ama a la gente. Y yo creo que, me parece que nadie podría decir, yo creo perfectamente todo lo que Dios dice. Nadie puede decir eso. Entonces, si fuera por la creencia, entonces todos nos perderíamos. No, Dios quiere salvarnos y nos da las creencias para que nosotros podamos ser felices, para que podamos conocerlo mejor. Pero las creencias no determinan mi salvación. La favorecen o la entorpecen, pero no la determinan. Muy bien, Santiago nos pregunta, ¿es Jehová del Antiguo Testamento el Jesús del Nuevo? Sí, es Jehová del Antiguo Testamento, el Jesús del Nuevo. Y perdonen que sea acá tan categórico, pero se podría hacer un estudio para demostrar que el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Ok, muy bien. Habían también unas preguntas, pastor, de tu sermón que no habían quedado claras, y del último sermón que tú diste, que habló acerca de la reconciliación y el perdón. Dice, me quedó una duda del sermón del sábado, cuando el pastor dice que Dios no se reconcilia con nosotros y que tampoco hay reconciliación entre nosotros. Así perdonemos. Por favor, ¿me explica? No, bueno, yo no quise decir eso. Si se entendió eso, no es lo que quise decir. Yo dije que Dios no se reconcilia con nosotros hasta que nosotros no lo aceptamos. O sea, si no hay arrepentimiento, Dios siempre nos perdona, nos ofrece el perdón, pero se reconcilia solamente con aquel que acepta el perdón. Por ejemplo, Dios le ofreció el perdón a los fariseos, pero no se relacionó con los fariseos. Y Dios nos pide que nosotros perdonemos a todos, pero no necesariamente que nos reconciliemos con todos. ¿Y por qué? Porque hay personas que pretenden recibir el perdón sin querer arreglar lo que hicieron de malo. Y yo usé ese ejemplo en el sermón. Por ejemplo, hay un hombre que le pega a su esposa y su esposa le dice, basta, yo no quiero vivir más contigo por el hecho de que tú me pegas. Y entonces el hombre le dice, pero si tú eres cristiana me tienes que perdonar. Y sí, es verdad, ella lo tiene que perdonar, pero no tiene que reconciliarse, porque si ella se reconcilia con él y vuelve a vivir con él, él le va a pegar más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Y Dios no permite, Dios no quiere que nosotros seamos abusados por nadie. Justamente el principio más grande que tiene la Biblia es el de la libertad. Y la libertad es lo que más nosotros tenemos que cuidar. Y no podemos permitir que alguien nos quite la libertad. Por eso nosotros no podemos reconciliarnos con alguien que no quiere respetar la libertad nuestra. Pero eso no quiere decir que si alguien cambia por el poder de Dios, me reconcilio con esa persona. Es más, el propósito del perdón es la reconciliación, pero no necesariamente me tengo que reconciliar con aquel que no quiere arrepentirse. Muy bien, Ariel pregunta, así como Lucifer se reveló siendo creado por Dios perfecto, ¿podría haber de vuelta otro rebelde, aunque la Biblia dice que no habrá más pecado, pero somos libres? ¿Cómo es eso? No va a haber otro rebelde, esta es mi respuesta, no va a haber otro rebelde porque nosotros vamos a ser sabios y vamos a tener una ventaja que no tenía Lucifer. Todo el mundo ya sabe y todo el universo sabe lo que significa rebelarse contra Dios. Y como todos vamos a saber lo que significa rebelarse contra Dios y vamos a ser perfectos, vamos a ser sabios, aunque también Lucifer era perfecto, pero él no tenía la ventaja de saber lo que significaba separarse de Dios. No lo sabían, no lo habían experimentado nunca eso. Ahora nosotros lo experimentamos. Y ninguno de nosotros, creo que en la tierra nueva, o sea, cuando estemos con Dios nuevamente, vamos a querer ni pasar un segundo de vuelta por esto que estamos viviendo. O sea, ¿quién va a querer de vuelta tener una pandemia coronavirus? Aunque no nos hayamos muerto en esta pandemia. ¿Quién va a querer vivir de vuelta esto? Sería una persona que nunca haya experimentado eso, que nunca haya visto lo que eso significa, que entonces podría tratar de implementar eso. Pero esto es como una vacunación contra el pecado, lo que estamos viviendo. O sea, ya nadie, y la Biblia promete eso, que no se levantará el pecado otra vez, nunca más. Muy bien.
ya estamos en las 9:07, pero estamos tratando de ir lo más rápido posible para que... Carlos nos dice una pregunta que aún no hemos estudiado, pero tal vez podemos dar un ápice de lo que de lo que puede ser. Dice, en el tiempo de angustia ya no habrá intercesión. Si es así, ¿el ser humano entonces llegará a un punto donde no pecará más? La Biblia dice que la intercesión es necesaria por causa de nuestra pecaminosidad. No tiene tanto que ver la intercesión con nuestros actos, sino tiene que ver con lo que somos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Espíritu Santo haga cosas buenas en nosotros, queda contaminada por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces sí, aparentemente va a dejar de haber una intercesión, pero cuando pase eso, posiblemente ya seamos transformados, no por nuestros esfuerzos, no porque nos portamos bien, sino porque Dios haga ese milagro. Y si no pasa eso, y decir que nosotros todavía vamos a tener naturaleza pecaminosa y que no vamos a necesitar la intercesión de Cristo, sería ir totalmente en contra del mensaje de la Biblia. Porque la Biblia es clarísima que nosotros no podemos vivir sin intercesor. ¿Por qué esto? Porque nosotros, por más que podamos vivir sin pecar, nosotros ya pecamos en el pasado. Y como ya pecamos en el pasado, estamos contaminados. Y por eso necesitamos un intercesor, a pesar que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros. Y eso es algo que muchos cristianos no entienden. Hay cristianos que piensan que si se portan bien de acá en adelante, no necesitan más a Cristo. Esa es una blasfemia. Decir que no vamos a necesitar más a Cristo es una blasfemia. La Biblia da a entender que va a haber un momento que vamos a estar sin intercesor, pero entonces ese momento que vamos a estar sin intercesor lo tenemos que entender a la luz del mensaje de la Biblia y no de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Ok, muy bien. Dice, Víctor nos dice, pastor, entiendo que el sábado no es la salvación, pero es importante enseñar, predicar sobre esa doctrina, ese mandamiento. Y seguramente porque más arriba había una pregunta que decía, entonces si las otras denominaciones que no guardan el sábado ya son salvas, entonces tal vez no sea necesario predicarles del sábado porque tal vez pueda causar más confusión. Entonces por eso Víctor pone, tal vez igual es importante enseñar y predicar esta doctrina. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y después con Cristo ver los resultados de estar en Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar. Pero no, la cuestión no es predicar una doctrina, es predicar a Cristo y lo que significa seguir a Cristo. Si guardar el sábado significa crecer en nuestra relación con Cristo, entonces sí, lo predicamos, pero dentro de lo que significa crecer en Cristo. Pero es a Cristo que debemos predicar. Sí, puede ser, la Biblia habla de un día de reposo, entonces lo primero que cuando nos encontramos con una persona, primero tenemos que demostrarle si hay una necesidad de guardar un día de reposo o no de manera especial. Eso es lo primero que tenemos. Entonces, si la persona dice, sí, ahora me doy cuenta que la Biblia habla de que es necesario guardar un día de reposo. Segundo, una vez que la persona acepta eso, entonces después analizar. Ahora vamos a analizar cuál es el día de reposo que la Biblia habla. Y bueno, entonces estudiar cuál es el día de reposo. Y después analizar con la persona para qué guardamos el día de reposo. Porque hay personas que piensan que guardar el día de reposo es dejar de trabajar en el día de reposo. Y piensan que lo están guardando porque dejan de trabajar y no tienen ninguna relación especial con el Dios del día de reposo. Entonces esos son todos pasos. Y no quiere decir que una persona que está en el primer paso está perdida y que la persona que está en el tercer paso está salva. No, necesitamos seguir predicando, necesitamos seguir creciendo. Pero lo malo es cuando nosotros queremos enseñarle a una persona que para vivir lo que Cristo quiere que viva, tiene que venir a mi iglesia. Y si no viene a mi iglesia, entonces no lo puede vivir en otra iglesia. Eso no es correcto. Eso no es de Dios. Cualquier persona, cualquier cristiano puede vivir la palabra de Dios en su iglesia. ¿Y dónde está? Porque justamente el reino de Dios está en todos lados. Después muy bien. Viene lo demás, ¿no? Ok, muy bien. Roberto pregunta, ¿el Cristo falso es el anticristo? Sí, el Cristo falso es el anticristo. Graciela pregunta, ¿ya debemos salir de las ciudades? ¿Es hora de salir al campo? Cada uno, eso es una pregunta como decir, y está muy bien esa pregunta, pero yo no la puedo responder. Eso cada uno lo tiene que responder con Dios. Ahora, eso no es una condición de salvación salir de la ciudad, eso es una condición de no perder la libertad. ¿Qué pasa? De acuerdo a lo que vemos nosotros, la vida en comunidad cada vez va a ser más difícil y lo estamos viendo ahora.
eh, va a haber, por ejemplo, si llega a haber, doy un caso, si acá en Estados Unidos, especialmente acá en Estados Unidos, llega a haber una catástrofe económica o un hambre, por ejemplo, que se acaba el comercio de repente, que los barcos no pueden llegar a los puertos y no hay abastecimiento en los supermercados, no hay, las casas aquí son muy inseguras. Y entonces se puede armar una calamidad muy grande en las ciudades de Estados Unidos. No por causa de que el que se quede en una ciudad se va a perder. El que se quede en una ciudad o el que está en una ciudad, lo vemos ahora, vive de una manera más amenazada, o sea, más amenazante, o sea, está más amenazado por las circunstancias que afectan a todo el mundo. Y como sabemos que va a haber circunstancias que cada vez van a afectar más al mundo y tensiones mundiales, lo más sano sería poder salir de las ciudades. Pero no soy yo el que tiene que decir eso, cada uno lo tiene que poner en las manos de Dios y orarlo con Dios. Muy bien. Sebastián pregunta, ¿qué diferencia hay entre los profetas que escribieron la Biblia y Elena de White? ¿No son luz menores ambos? ¿Está mal referirse a Elena de White cuando hacemos mención de Apocalipsis? Lo que pasa, hermano o hermana, no me acuerdo. Sebastián. Lo que pasa, Sebastián, es que nosotros estamos estudiando el Apocalipsis con la Biblia misma. La Biblia habla de un don de profecía que se puede manifestar en cualquier creyente. Hay ciertas denominaciones que tienen ciertos profetas, que ellos creen que el don de profecía se aplicó en ciertos profetas. Hay otras denominaciones que creen que el don de profecía se manifestó en su profeta. Entonces yo no puedo usar esos profetas para hablar a todas las denominaciones. Este seminario se llama Apocalipsis para Todos. Entonces yo tengo que hablar con la Biblia misma. Entonces, en los profetas que se manifestó el don de profecía es el mismo espíritu que se manifestó en la Biblia, pero no tienen la misma autoridad de la Biblia, porque esos profetas tienen que ser juzgados a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de esos profetas, sea donde sea que se manifestó el profeta. El gran problema es que muchas veces las diferentes denominaciones utilizan sus profetas para juzgar a la Biblia y para interpretar a la Biblia, cuando esos profetas tendrían que ser interpretados a la luz de la Biblia. Ok, muy bien. Ya prácticamente estamos terminando. Hemos podido lograr contestar prácticamente todas las preguntas. Tal vez se nos quedó una por ahí, otra que se repitió. Y ya estamos entonces casi cerrando. Pastor, me gustaría comentar, yo sé que hay muchas personas también que les gustaría que más adelante pudiéramos hacer, cuando terminemos esta serie de Apocalipsis, una serie de adoración. Una serie de adoración hoy en día en la iglesia de hoy. Y te lo digo también porque hay muchos comentarios que han llegado también en la semana. Y entonces quedamos de esta noche por lo menos poder comentar lo siguiente. Nuestra hermana Janet escribió en nuestra página y nos dijo que escuchaba normalmente los sermones y le gustaba mucho la predicación del pastor Barrios, fue lo que ella escribió. Pero que en la alabanza ella consideraba que solamente en la iglesia adventista se deberían cantar himnos del himnario adventista. Y la razón que ella dio es que Dios es un Dios de orden y por eso que se ha creado un himnario adventista, y la idea es que toda la iglesia adventista, donde quiera que sea, se reúnan y tengan un culto, hagan himnos del himnario adventista que sea lo que identifique a cada una de las iglesias adventistas, sea donde quiera que está. Y entonces ella no está de acuerdo con el tipo de música y de alabanza que nosotros hacemos en esta iglesia, pero sí está de acuerdo con los sermones que tú das. Muy bien, y gracias por la inquietud, o sea, me parece que puede ser una inquietud válida. Ahora yo voy a responder de acuerdo también a lo que pienso, y espero que no haya ninguna persona que se ofenda, sino que todo esto no es palabra de Dios, sino que hay que ponerlo en análisis. Primero, en el himnario adventista, la mayoría de los himnos que están en el himnario adventista no son de origen adventista. Y nosotros los hemos bautizado como adventistas cuando la mayoría no son de origen adventista. Es más, por ejemplo, yo no sé si en el nuevo himnario está esta canción, pero en el anterior himnario había una canción que se titulaba Hogar de mis recuerdos. ¿Se acuerdan? Hogar de mis recuerdos. Bueno, esa canción la escribió un preso en una cárcel y se estrenó en una ópera. Nunca se escribió para una iglesia. Sin embargo, los que estaban compilando canciones, como era una canción que hablaba del hogar, este hombre estaba de preso en Inglaterra,
estaba recordando su hogar en Estados Unidos. Ustedes fíjense que esa canción no nombra en ningún momento a Dios ni nada. Dijeron, pero habla muy lindo del hogar, así que la vamos a poner dentro del himnario. Y esa canción que la escribió un preso para la ópera, de repente, porque la metieron dentro de un himnario, se transformó en un himno. El himnario no hace a un himno, ni el himnario hace que una canción sea correcta o no sea incorrecta, sino la pregunta es, ¿las canciones dan gloria a Dios o no dan gloria a Dios? Esa es una. El otro, el estilo de música generalmente, no generalmente, siempre es algo cultural, no es algo... nosotros no podemos saber cuál es la música del cielo, nunca nadie la ha escuchado todavía, y los que la escucharon no la han podido tararear como para decir, esta es la música del cielo. Hay gente que la escuchó y dijeron, qué linda la música del cielo, la escucharon en visión, pero no pudieron dar una muestra de cómo es la música del cielo. Por lo tanto, cualquier música no es música del cielo. Tercero, nosotros hemos dicho, por ejemplo, que hay ciertos instrumentos que se pueden tocar en la iglesia y ciertos instrumentos que no. Y uno de los instrumentos que se piensa que es el principal instrumento que se puede tocar en una iglesia es el órgano. Sin embargo, si uno va al órgano, a cómo se creó el órgano se creó para el circo romano y para el teatro griego. O sea, se creó con un propósito totalmente secular. Pero después, con el tiempo, a la gente que estaba en las iglesias también le gustó y lo incorporaron en la iglesia y cantaron los himnos con órgano. Recuerden que en la Edad Media hasta no se podía ningún instrumento en la iglesia. O sea, todo instrumento era pecado. Sin embargo, después de a poquito se empezó a meter el órgano, cuando el órgano había sido creado para el circo romano. Entonces, el hecho de decir hay instrumentos que son para Dios y instrumentos que no son para Dios tampoco tiene asidero bíblico. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿una flauta es de Dios o no es de Dios? Y estoy seguro que el 100% o el 99% de los que están escuchando van a decir, no, la flauta es algo muy lindo que se toca en la iglesia, la flauta. Sin embargo, nosotros vamos a la Biblia y vemos que un descendiente de Caín fue el que creó la flauta. O sea, si fue un descendiente de Caín y los hijos de Caín iban de continuo al mal, que tal vino el diluvio, quiere decir que la flauta no se creó para adorar a Dios. Sin embargo, todos pensamos que la flauta es un hermoso instrumento y lo usamos para Dios, como se lo puede usar también para Satanás. Es el propósito con el cual hacemos las cosas. No sé si voy por el cuarto ya, punto. Sí, ahora ¿Por qué en Forest City nosotros tocamos la música que tocamos? Simplemente por el propósito que tenemos. ¿Y cuál es el propósito que tenemos? El propósito que tenemos en Forest City es llegar a las personas que no vienen a la iglesia. Y con esto no estamos queriendo decir que entonces para llegar a la persona que viene a la iglesia vamos a hacer whisky en la iglesia o cosas así, sino lo que queremos nosotros es llegar especialmente a los jóvenes. Y los jóvenes tenemos que conectar una música que no es la música de los jóvenes, pero una música que se acerque a lo que ellos entienden. Por ejemplo, una vez yo estaba en una campaña evangélica y le dimos de regalo a una persona una música que nunca había ido a la iglesia, que le empezó a dar estudios bíblicos y le regalamos una música de cuarteto religioso, que a mí me encantaba. Pero cuando yo llegué a la casa de esas personas, después esas personas me dijeron, qué fea esa música, nos regalaron música de ópera, que no era música de ópera, pero para ellos era música de ópera porque no estaban acostumbrados a esa música y por lo tanto la letra de esa música no les llegaba, no les hacía ningún efecto, por el hecho que era un estilo tan diferente a lo que estaban acostumbrados que ellos no podían conectar con eso. Entonces nosotros tenemos que ser menos egocéntricos y tenemos que adaptarnos a las personas que nosotros tenemos que misionar y no pretender que los que entran a una iglesia se adapten a nosotros. Pablo lo estableció claramente ese principio, al judío me hago judío y al griego griego. Con eso no queremos decir que en Forest City estamos haciendo la música perfecta. Lo que nosotros sí estamos evaluando en Forest City es que estamos haciendo la música que primero a la gente que nosotros ministramos son gente que siente que la eleva al Señor. Y bueno, sabemos que hay gente como Forest City ahora también tiene una proyección mundial. Hay ciertas culturas que ven la música de manera diferente. Por ejemplo, a los sudamericanos les gusta un tipo de música. A los centroamericanos les gusta otro tipo de música y a los caribeños les gusta otro tipo de música. Es más, nosotros vamos a ver que los caribeños
no tienen tanto problema con el ritmo. Muchas veces tenemos muy pocos problemas con cultura caribeña de que esté, que se haga un problema con que, ay, esa canción tiene un ritmo un poquito alegre o algo por el estilo. No, ellos vibran con eso, porque así es la cultura. Pero, por ejemplo, los sudamericanos, y especialmente los que vienen de nuestra iglesia, que eran europeos, vienen de la cultura europea, donde solamente la música de órgano. Entonces al sudamericano le cae muy pesado un poquito de música que tenga un poquito más de alegría. Para ellos solemnidad es una música donde un órgano de tubos, donde hay silencio, para ellos el silencio es reverencia. Entonces los conceptos varían de acuerdo a la cultura, incluso de acuerdo al contexto religioso de los países donde nos criamos. Por ejemplo, los países católicos tienen un concepto de música de acuerdo al catolicismo. ¿Y cuál era el catolicismo? El catolicismo, por ejemplo, en las catedrales no permitían instrumentos. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, los sudamericanos que vienen mayormente del catolicismo, les molesta mucho ciertos instrumentos en la iglesia. No, a otras culturas no les afecta tanto. Y por eso lo importante en la adoración no es tanto el estilo de lo que hacemos, sino que si lo que hacemos lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Por supuesto, nosotros no vamos a cantar música estilo, quizás al estilo de lo que canta Lady Gaga, no por el hecho de que lo que canta Lady Gaga es mal, sino que quizás el estilo de Lady Gaga lo identifican con música quizás un poco profana y no nos queremos identificar con esa música. Pero no consideramos tampoco que tenemos que cantar himnos de los años 1900 o 1800 para decir que estamos adorando a Dios. Es el corazón. Nosotros queremos tener a Cristo y vibrar con Cristo en el corazón y cantar a Dios expresando nuestras emociones en el contexto en el cual estamos viviendo, para que la gente a la cual nosotros queremos misionar le lleguen las letras de las canciones y puedan interpretarla dentro de su contexto. Eso creemos que es lo que hacía Pablo, eso es lo que hacían los apóstoles, eso se llama contextualización y es un principio que es bíblico. Contextualizarnos para poder llegar, sin perder la esencia, poder llegar a las personas que queremos misionar. De lo contrario, a mí me duele cuando nosotros decimos nos estamos pareciendo a otras iglesias. Es como que queremos plantar muros. No, somos hermanos de otras iglesias también. Y nosotros podemos cantar tan mal como otras personas cantan mal de otras denominaciones, y nosotros podemos estar tan equivocados como ellos están equivocados. O sea, tenemos que dejar los criterios que nos llevan a ponernos por encima de los demás, porque eso es contrario al Evangelio. Y cuando nosotros tenemos criterios contrarios al Evangelio, corremos un riesgo que es muy grande, porque dejamos entonces de seguir el ejemplo de Cristo. Jesús le pasaba lo mismo. Jesús les decía a los fariseos, a Juan, porque estaba en el desierto, ustedes lo criticaban, y decían porque no se relacionaba con nadie, pero yo ahora que vengo, que me relaciono con todos, que como con todos, ustedes se escandalizan por eso. O sea, eran dos estilos diferentes. Juan era necesario que predique en el desierto de una forma, y Jesús tenía que predicar en la ciudad de otra forma, y vestido incluso diferente. La forma cambió, pero el mensaje era el mismo. Y nosotros muchas veces la forma de un país puede cambiar, pero el mensaje es el mismo, es levantar a Cristo y que el momento de adoración sea un momento de adoración a Dios, no de adoración a nosotros, no de ser estrellas de música, no de ser, eso lo tenemos muy claro y queremos que sea muy claro y oramos. Yo sé, por ejemplo, nuestro equipo de adoración ora siempre por eso, para que Dios sea el centro y no seamos nosotros el centro. Que somos imperfectos todavía, somos imperfectos y seguimos creciendo y seguiremos creciendo. El pastor es un excelente músico, toca el piano y ha escrito muchas canciones, incluso muchas de sus canciones aún se cantan en Argentina y sé que han bendecido la vida de muchas personas. Y el pastor también ha escrito varias canciones que hemos usado acá en nuestra iglesia. Tenemos un canto que es el canto lema cuando tenemos una asamblea de iglesia y que lo cantamos cada vez. Entonces, y ya sé que es tarde, pero con esto termino y doy mi testimonio. Yo me acuerdo cuando compuse mi primera canción. Mi primera canción hice un trueque con Dios y le dije, Señor, yo no quiero escuchar más música secular. Tenía 14 años. Me tocó un tema que dieron en la iglesia y dije, no quiero tocar más música secular. Quiero dedicarte mi talento a ti y quiero componer para ti. Y ahí compuse mi primera canción a los 14 años. La compuse de acuerdo a mi edad. La empecé a compartir con los demás, pero después criticaron tanto esa canción que yo la había compuesto con todo el corazón. Todavía la sigo cantando, pero la criticaron que me trajo mucho dolor eso, porque había gente que no
podía ver la forma de la canción y me empezó a criticar como diciendo esa canción es mundana cuando yo la estaba dedicando a Dios esa canción. Y por eso tenemos que ser muy respetuosos, y perdonen que me ponga, pero tenemos que ser muy respetuosos cuando nosotros decimos que algo es mundano y algo no es mundano, porque puede ser que para lo que nosotros es mundano, si Cristo vendría y cantaría y haría las cosas, también diríamos que Cristo es mundano porque no predicó como Juan el Bautista. Y tengamos mucho cuidado de evaluar la espiritualidad por las formas. La espiritualidad no se evalúa por las formas, se evalúa por la esencia. Muy bien, estamos cerrando entonces. En esta noche hemos podido contestar prácticamente todas las preguntas, incluso las que nos hicieron antes. Van a ser casi las 9:30. Queremos darles las gracias a todos los que han estado conectados y queremos también darles las gracias a donde está el pastor, porque han facilitado los estudios y queremos invitar a todos los que nos miran para que también se conecten con ellos. Ellos van a tener una radio online. Es La Estrella del Amanecer radio.com, La Estrella del Amanecer radio.com, y es una radio que va a tener programación muy linda donde podemos escuchar canciones, programas, así que vamos a apoyar también a este ministerio que hoy día nos ha apoyado al prestar sus estudios para que el pastor ahí en Atlanta pudiera conectarse con nosotros. Así que vuelvo a repetir, La Estrella del Amanecer radio.com, son nuestros hermanos de Atlanta que nos están apoyando y están comenzando también una radio online. Denar, una cosita quiero decir simplemente, también quiero agradecer de manera especial al pastor Julio Chazarreta, que es nuestro nuevo coordinador de la Unión Hispano, y él está acá fuera del estudio apoyándonos a nosotros, sabiendo que él quiere, por ejemplo, está apoyando esta radio, está apoyando a nosotros para que nos trajo para que podamos hacer este programa desde acá en Atlanta, y es un pastor, nuestro nuevo coordinador hispano que está muy entusiasmado con el hecho de darle un empuje a todo lo que es evangelismo a través de los medios de comunicación. Así que le agradecemos a él también por estar aquí con nosotros apoyando. Gracias, pastor, por apoyarnos. Y estos programas que estamos haciendo, cuando todas las iglesias prácticamente están cerradas en muchos lugares, nos permiten llegar a muchas casas, y nuestro sueño, que es el sueño que el Señor ha puesto en nuestro corazón, es poder crear un estudio de televisión donde podamos tener diferentes programas. En nuestra iglesia tiene un edificio que sufrió daños con el huracán que hubo hace 2 años atrás y que no hemos podido utilizarlo, pero hemos con fe presentado un proyecto para poder rehabilitar ese edificio y poder poner estudio de televisión donde podamos hacer muchos más programas como esto que estamos haciendo con el pastor Barrios, otro tipo de programación también que podamos llevar a sus casas, y es algo por lo que hemos estado orando, y damos las gracias al pastor Chazarreta y a cada uno de ustedes que han estado orando por nosotros, y al pastor también por su apoyo en este proyecto que tenemos, que queremos simplemente poder servirles y poder llevar más programas a sus hogares. Amén. Pastor, ¿qué le parece entonces si cerramos con una oración y tú desde allá de Atlanta nos cierras con una oración y así terminamos este programa el día de hoy? Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, gracias por estar con nosotros. Señor, hemos dialogado, hemos contestado preguntas, pero tú eres el que tiene la verdad. Y te pido que todos los que estamos, Señor, conectados, con deseos de aprender más, podamos ir a la Biblia en oración y poder profundizar la verdad. Te pido que ninguno de nosotros se tome el atributo de transformarse en alguien que haga dogmas, porque sabemos que todos somos imperfectos y tenemos que seguir creciendo. Y te pido que todos podamos empezar a ver las cosas desde el punto de vista tuyo y no de acuerdo como nosotros queremos verlas. Señor, gracias por todo. Bendice esta radio, bendice todos los sinceros de corazón que están alrededor del mundo, y que podamos todos ser parte de este movimiento final que prepare camino para tu venida. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos entonces de todos ustedes, esperándolos